19:30 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, con qué continuamos. Con una propuesta política que viene de parte de estos gobiernos o estos candidatos, precandidatos, como fue el caso de Lustó, ¿no es cierto? Estamos hablando de un candidato, como él ha solido llamarse, yo soy un liberal de izquierdas, y por ahí la gente no comprende algunas de las propuestas, y una de ellas es muy peligrosa en el sentido de que está vinculada a la Agenda 2030, ya que también se han visto muchos comentarios criticando a esta propuesta política, algunos de ellos diciendo justamente en los comentarios, esto es la Agenda 2030, tiene que ver con la frase no tendrás nada pero serás feliz. Hubo un intento de justificación cuando Laura Alonso, quien estaba en su momento en Juntos por el Cambio, en Cambiemos, durante el gobierno de Macri, criticando esta propuesta, y salió al encuentro la diputada Graciela Ocaña. Estamos hablando de la siguiente propuesta, por supuesto, para que se enteren. Se llama la hipoteca inversa. Esto está vinculado, está dirigido a lo que son las paupérrimas jubilaciones, ¿no es cierto?, de aquellos que, claro, nuestros jubilados siempre dejados de lado, siempre dejados atrás, y que viven, que no les alcanza para llegar a fin de mes ni siquiera. Bueno, una de las propuestas es, bueno, ok, ¿se acuerdan cuando los políticos decían vamos a darles dignidad a los jubilados, vamos a incrementar las jubilaciones? Bueno, eso ya no va a ser así, eso no está siendo así en general, sobre todo en Occidente. Está siendo la estrategia es diferente. Ahora ya no vienen a decirte que te van a aumentar y que luego te dan una migaja de jubilación, o no te dan nada y te dejan morir como un perro. Ahora lo que van a hacer es darte una solución, entre comillas, que está vinculada y relacionada a esto llamado hipoteca inversa, que es una propuesta de Lustó, como les decía, un liberal de izquierdas, que tiene que ver, en realidad, liberal de izquierda con el socioliberalismo. Bueno, Graciela Ocaña, a la respuesta que Laura Alonso realiza criticando esta propuesta, le dice que ella ha luchado siempre por los derechos y el bienestar de los jubilados. Habla es decir, se expresa falazmente, incluso en el tweet, ¿no es cierto? Y dice que la hipoteca inversa es un instrumento muy utilizado, que funciona y es útil porque es muy utilizado en países como España, Inglaterra, Italia, Francia, entre otros, ¿no es cierto? Es decir, se justifica con eso, como si lo que viniera de allá fuera bueno. Claro, no hay que olvidarse que se están aplicando estas políticas vinculadas a la Agenda 2030 y al socioliberalismo, justamente, que llamado en Reino Unido con nombres rimbombantes y agradables como liberalismo moderno, como en Estados Unidos o Canadá como el nuevo liberalismo, o en España como el liberalismo progresista, que nosotros lo conocemos como el progresismo. Bueno, resulta ser que los jubilados pueden realizar una hipoteca de su inmueble, de su casa, y de esa manera el banco le entrega un aumento, digamos, en la jubilación gracias a esa hipoteca, gracias a ese préstamo que le realiza el banco, y luego, cuando ese jubilado muere, lo que sacó, digamos, de ese préstamo, básicamente la casa, el inmueble, si utilizó toda la hipoteca, pasa a manos del banco, a manos que es un instrumento del Estado, por supuesto. Y eso es parte también de la Agenda 2030. Esto puede generar cualquier tipo de conflictos, ni hablar. Podemos decir, a sus herederos no va a pasar ese inmueble, por supuesto, y puede generar cualquier tipo de discusiones en una familia. Algo como esto, un hijo que puede decirle a su padre no hipoteques la casa por algún interés en cobrar esa herencia, en recibir esa herencia en el futuro. Pero esto tiene que ver mucho con algo histórico que están tratando de traer ahora. Esto estamos hablando de hace más o menos unos 200 años. Esto es la época ya 1825, estamos hablando, donde surgen estas ideas, porque esto no es nuevo. La Agenda 2030 está aplicando un conjunto de ideas que son anteriores, un conjunto de ideas que son muy antiguas, desde hace unos 200 años, como les decía, y que surgen en Francia, que surgen en el Reino Unido, principalmente en Francia. Las traen de lo que es Charles Fourier, perdón. Las traen de Víctor Hugo, de Breton, de personajes también pensadores como principalmente el conde de Saint-Simon, ¿no? Un personaje en la historia que nos ha dejado estos socialistas utópicos, hablando acerca de estas ideas de estar en contra del derecho de propiedad. De ahí surge el saint-simonismo, del conde de Saint-Simon en aquellas épocas,
y el derecho de propiedad para ellos era algo a lo que se oponían, y por lo tanto también se oponían a la herencia, a esa herencia que era transferible, ¿no es cierto?, de una generación a otra, y ellos están en contra de eso. Eso es lo que aplica nuevamente la Agenda 2030. Son ideas muy antiguas, ideas muy viejas, y el sansimonismo trata de eso. Es un socialismo liberal que luego es tomado, o el socioliberalismo, tomado por otros pensadores, como John Stuart Mill, por ejemplo, alguien que es muy aceptado hoy en día en la sociedad y es muy difundida algunas de sus ideas y frases, lo cual es muy peligroso también hablar y referenciarse a estos personajes, porque ocultan ese socialismo utópico de hace unos más de 200 años aproximadamente, después del año 1825, donde muere el conde de Saint-Simon y se comienzan a implementar. Por cierto, para agregar, están vinculados también en un odio profundo a la religión, principalmente la religión católica. Están en contra del catolicismo, que la consideran la razón principal de la injusticia social, y están en contra, como les decía, del derecho de transmisión de la herencia, porque la razón de oponerse a este derecho, a esta transmisión, a esta transferencia de las herencias, es porque se mantienen, se perpetúan los privilegios de nacimiento. Entonces ustedes pensarán, claro, privilegios de nacimiento, todo un discurso que hoy también viene a traerse hoy en día con más fuerza a través de las redes sociales, a través de los medios, a través de los partidos políticos, y este socioliberalismo que se expande, y ante un mundo en crisis, ante un mundo que cada vez se buscan ideas no de ya, no vamos a imprimir dinero, ya no tenemos cómo hacerlo, ya no tenemos dinero para entregarle a los jubilados, ya no tenemos dinero para entregarle a los jóvenes, no tenemos trabajos que ofrecerles porque la inteligencia artificial se queda con los puestos de trabajo. Entonces, bueno, vamos a buscarles la solución, van a entregarnos lo que ustedes tengan. En este caso, los pobres abuelos los pobres jubilados tienen que deshacerse de su inmueble, no dejar absolutamente nada en este mundo, porque no van a dejar nada, y así entregarlo a este poder mundial, a esta Agenda 2030 que tanto nos va a perjudicar. Que, por cierto, bueno, las palabras de Graciela Ocaña tratando de justificar esto son realmente absurdas, basándose en ideas antiguas sacadas de las cavernas. No digo que los años 1800 sean las épocas de las cavernas, pero son ideas que en aquel momento no podían tener ningún beneficio positivo en aquella época. Son ideas totalmente anticatólicas, por cierto, y son ideas que luego se han difundido y se han empaquetado, ¿no es cierto?, se han disfrazado de palabras bonitas como liberalismo moderno, nuevo liberalismo, y terminan implementándose hoy en día, justificándose con la crisis, la falta de el constante calentamiento global y todas estas crisis en las que vamos constantemente, ¿no es cierto?, pasando año tras año, sobre todo en los últimos tiempos, y también llegando a hablar incluso con otro tipo de palabras, el racionamiento, la escasez. Así que bueno, esas son las ideas que nos quieren imponer, antiguas, viejas, del socialismo utópico, del socialismo liberal, en este caso Martín Lustó y su partido, pero no les extraña que pronto ya estas cuestiones, estas políticas se aplican en los países del primer mundo. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, un lugar donde pueden apoyar este contenido para que podamos seguir trayéndoles más noticias. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.